bendiga, hermanos. Vamos ahora a estudiar la palabra del Señor. Y el día viernes estuvimos reflexionando precisamente sobre la muerte de Cristo. Y podemos recordar desde el día viernes que se viene hablando acerca de esto. Recordamos de la traición de Judas, recordamos de la negación de Pedro, recordamos de la negación, de la decisión de Pilato también, el sufrimiento de Cristo en la cruz y su muerte. Jesús fue el sustituto de todos los pecadores, porque Él no merecía estar ahí, pero Él ocupó nuestro lugar. En todo esto podemos ver el amor de Dios. Vamos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Si bien vamos a ver otras citas también, le invito a que leamos juntos esta cita y hagamos una oración al Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre bendito, Señor, esta noche, Padre, reunidos cada uno de mis hermanos en sus hogares, apartamos este tiempo del día para congregarnos como familia, congregarnos, Señor, ahí en la casa, para meditar tu palabra. Tú eres la persona más importante en estos momentos en cada hogar, Señor, en cada hogar que te busca, en cada hogar que te ama. Se ha cantado estas alabanzas a ti, Señor bendito, y ahora, Padre, queremos que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, toque nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Por medio de esta palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio no es solamente hablar de la cruz de Cristo. Mucho se ha centrado acerca de la cruz y se habla de la cruz, y Cristo fue el sustituto porque murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el Evangelio en sí, las buenas noticias de salvación, están incompletas si no hablamos también de la resurrección de Cristo. Si solamente hablamos de la cruz, estamos diciendo la mitad. También tenemos que hablar de la resurrección de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, nos muestra el apóstol Pablo escribiendo estas palabras: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo, pues, nos da tres grandes garantías a los creyentes. Tenemos tres grandes garantías con la resurrección de Cristo. Y es lo que vamos a ver esta noche. Número uno, la garantía de nuestro Salvador. La garantía de nuestro Salvador. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 7. 1 Corintios 15, del 1 al 7 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. La resurrección de Cristo pues declara abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo nos dice claramente: Jesús es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todos los conquistadores han sido vencidos por la muerte. Aún el hombre más valiente ha sido vencido por la muerte. El hombre más poderoso ha sido vencido por la muerte. Todos los reyes han sido dominados por la muerte. Todos los filósofos, los grandes científicos y pensadores han muerto, así como mueren los necios. Líderes religiosos y fundadores de religiones se encuentran en sus tumbas. Todos han muerto. En Hebreos 9:27 nos dice claramente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Claramente dice que no hay reencarnación. Claramente está diciendo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Van a un juicio. Aún los personajes de la Biblia que encontramos ahí también fueron vencidos por la muerte. Sansón, un hombre con una fuerza tremenda, y esa fuerza no porque tuviera muchos músculos. Dice la palabra que venía el Espíritu Santo sobre él y tenía una fuerza de levantar puertas de una ciudad, de hacer pedazos un león con las manos, pero no tuvo la suficiente fuerza para resistir a la muerte. Salomón, el hombre con tanta sabiduría, con todo y que rebasó la sabiduría de este mundo que tenían en el tiempo que le tocó vivir, no tuvo suficiente sabiduría para escapar de la muerte. Matusalén, el hombre que más años ha vivido sobre la tierra, le tocó vivir justo antes de que cayera el diluvio. Vivió 969 años. Y dice la Biblia, y murió. Vivió Matusalén 969 años y murió. El hombre con más años en la vida, con más años en la tierra, pero al final murió. Solo Cristo venció la muerte. Y esa es la señal de su deidad, la señal de que Él era el Hijo de Dios, la señal más clara que Él realmente era quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Esa es la señal que confirma que Cristo ha resucitado. Él mismo dijo estas palabras ahí en San Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos nos muestra que realmente era Dios hecho hombre, realmente era el Salvador del mundo. Dice Mateo 12:40 también otra palabra que Él dijo:
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estas palabras las dijo antes que sucediera, antes que Él fuera llevado a la cruz, la estuvo diciendo. Es más, ahí en San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. De manera que el saber que Cristo ha resucitado, tenemos pues la garantía de nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. No fue un hombre que se levantó así nada más diciendo: yo soy el Cordero de Dios, yo voy a morir por sus pecados. No, Él es realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengo poder para poner mi vida, dijo Él, y para volverla a tomar. En la resurrección de Cristo tenemos garantizado nuestro Salvador. Número 2, la garantía de nuestra salvación. En la número 1 dijimos, bueno, ¿y qué garantía tengo con Jesús? Que Él ha resucitado, nos da la garantía de ser el Salvador del mundo. Número 2, ¿qué garantía tengo ahora de mi salvación? En 1 Corintios 15, 17 al 20 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo escribe aquí: y si Cristo no resucitó. Y cuando él escribe aquí, y si Cristo no resucitó, lo escribe como diciendo: si Cristo no hubiera resucitado. Pensemos un momento, dice aquí Pablo, a ver, si Cristo no hubiera resucitado, si sanó enfermos, si incluso ayudó a varios necesitados, si predicó unas enseñanzas tan hermosas, pero no hubiera resucitado, si se hubiera quedado en la tumba, con lo que Pablo escribe aquí está diciendo: ¿cuánto nos podría afectar a nosotros que se hubiera quedado en la tumba? ¿Cuánto nos podría afectar a los creyentes o a los cristianos o a la humanidad entera el que Cristo se hubiera quedado en la tumba? Como los grandes pensadores, como los grandes fundadores de religiones. Bueno, si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nuestros pecados todavía estarían presentes. Ningún pecado ha sido perdonado, tus pecados siguen ahí, la mancha sigue ahí, la condenación sigue ahí. Y tú puedes decir: pero ¿cómo es posible? Claro, es que Jesús dijo: yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. Jesús dijo que Él era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Jesús dijo tantas cosas, tantas enseñanzas, como cualquiera de nosotros lo puede hacer. Yo podría decirte: yo soy el Salvador del mundo, y es más, ahorita voy a morir, me van a matar y voy a morir por tus pecados. Pon tu fe en mí, rézame a mí, créeme a mí. Pero si después que me matan, ahí quedo a mi tumba, puedes decir: bueno, pues dijo que moría por mí, pero pues
No sé hasta qué punto era cierta las palabras que decía. Se veía muy convincente, pero no sé qué pasó. Jesús lo dijo, pero cuando Él resucitó podemos decir, entonces Él nunca mintió. Puedo confiar que Él sí es el Salvador. Puedo confiar que efectivamente mis pecados han sido perdonados cuando murió en la cruz, porque el hecho de que Él resucitó me muestra que todo lo que enseñó es real, que todas las profecías que hablaban de Él son reales, que es real que Él murió en la cruz por mis pecados y que yo ahora puedo tener el perdón completo, la justificación total de mis pecados, de mi vida limpia delante de Dios. ¿Qué tanto nos afecta pues que Cristo no hubiera resucitado? Si Él no hubiera resucitado, no solamente nuestros pecados estarían ahí, no habría perdón de pecados. Seríamos eternamente culpables. Conozco gente que hace años que cometió un pecado y aún hoy en día no tiene paz. Aún hoy en día no duerme tranquilo. Aún hoy en día esos pecados, esa conciencia le tortura. Si Cristo no resucitó, preocúpate, llora. Es más, te vas a ir adelgazando porque esa culpabilidad, esa situación es real, tus pecados se quedaron. Esa mancha es imborrable y se va a quedar para siempre. Hombre, pero si Cristo resucitó, no hay de qué preocuparse. Él perdona todos mis pecados. Si Cristo no resucitó, pues los que han muerto creyendo en Cristo perecieron. Es lo que explica aquí el apóstol. Mira, si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces todos los que dicen yo creo en Él, yo confío en Él y ya se murieron, pues ahí se quedaron en la tumba, porque como Él no resucitó, no sabemos si hay cielo. Él le dijo al hombre que estaba al lado, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como yo te puedo decir a ti, ¿sabes qué? Al rato que si yo voy a morir o tú vas a morir, no te preocupes, estrechamos las manos. ¿Y cómo sabes que es cierto? ¿Cómo sabemos que ese hoy estarás conmigo en el paraíso es cierto? Porque Cristo resucitó, hermanos. Porque Cristo resucitó, se levantó de la tumba. Todo lo que dijo se cumple, todo lo que dijo es real. Si Él no hubiera resucitado, no solamente nuestros pecados estarían presentes, no solamente seríamos eternamente culpables, no solamente los que hayan muerto creyendo en Cristo ahí quedaron porque no hay cielo, sino que también si Cristo no hubiera resucitado, las enfermedades mortales son eternamente mortales, porque no hay un más allá. No hay un cielo, no habría gozo en los cristianos, no habría esperanza ni nada por lo cual vivir. Pero tenemos una buena noticia y esta es la buena noticia del día de hoy. Primero en los Corintios 15:20 el apóstol escribe, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, todas las cosas negativas que podríamos mencionar, las cosas que no vinieran si Cristo no hubiera resucitado, ahora se vuelven positivas. Eso quiere decir que como Cristo resucitó, sí es cierto, Él murió en la cruz por mis pecados. Como Cristo resucitó, sí es cierto, cuando le dijo a ese pecador, hoy estarás conmigo en el paraíso, eso se cumplió. Como Cristo resucitó, sí es cierto que eso que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, si hay un cielo, si hay vida eterna, si hay perdón, si hay gozo, si hay algo por lo cual vivir, hermanos. Piensen esto en esta tarde, piénselo con una convicción propia.
mi Cristo no está en la tumba. Yo no he creído en un Cristo muerto. Yo sigo a un Cristo vivo. Y muy pronto lo voy a ver en persona. Porque mi Cristo está vivo. Mi Cristo ha resucitado de los muertos. Dijimos, la resurrección de Cristo nos da la seguridad o la garantía de nuestro Salvador. La resurrección de Cristo nos da la garantía de nuestra salvación. Pero también, número 3, la resurrección de Cristo nos da la garantía de nuestra resurrección similar. Una resurrección similar a la de Él. Porque dice ahí en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo ha resucitado, dice ahí, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Él fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Cristo fue la primicia de la resurrección, como la primicia de una cosecha. El campo está grande, la cosecha es muy grande, y de todo lo que se va a recoger, venga la primicia, lo primerito que sale. Cristo es la primicia. Todo ese campo grande son los redimidos, que también resucitaremos un día, hermanos. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice también ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No habrá más limitaciones, hermanos. Seremos semejantes a Él. Si Cristo resucitó, realmente es el Salvador del mundo. Si Cristo resucitó, realmente mis pecados son perdonados cuando yo me humillo ante Él y le digo: perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, me arrepiento de mis pecados. Realmente mis pecados son perdonados. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y tenemos esta esperanza, que un día Cristo vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Y eso, hermanos, ya estamos en la puerta de todo eso. En conclusión, hoy podemos descansar en estas 3 grandes garantías. Tenemos un Salvador que se levantó de los muertos. Cristo venció la muerte y hoy está vivo. Tenemos seguridad en nuestra salvación. Porque Cristo está vivo, hay perdón de pecados, hay esperanza. Y tenemos
seguridad de resucitar como Cristo resucitó. Cristo fue la primicia. Cuando Él venga otra vez, los muertos en Cristo resucitarán. El día de hoy celebramos una gran noticia. Cristo ha resucitado. Hay esperanza. Esta noche, pues, yo te invito, estamos iniciando esta semana. ¿Por qué no inicias confiando en aquel que venció la muerte? Comienza esta semana poniendo tu vida en sus manos. ¿Tienes alguna duda? Por la fe somos salvos. Es el momento de poner la fe y decir: Señor, yo tengo fe en ti. Yo he creído en Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que Jesucristo puede perdonar mis pecados, puede darme una vida nueva, porque Él ha resucitado. El Evangelio está completo cuando hablamos que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Esta noche presentemos nuestras peticiones, y si aún no te has puesto a cuentas con Dios, este es el momento. Estamos viendo todo lo que acontece en el mundo. Todo se está preparando para la venida de Cristo, porque Cristo resucitó. Esta noche yo confío en Él. ¿Confías tú en Él? Oremos. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, porque nos has dado un Salvador que sí salva. Porque dices a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, porque todo lo que Él habló, Señor, se ha cumplido. En Él no hay mentira alguna. Es el Dios de toda verdad, el Dios verdadero. Y al saber que Cristo ha resucitado de entre los muertos, tenemos esperanza. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, y hoy por la fe, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, lávanos, Señor bendito. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, que no solamente borra nuestros pecados, sino que nos da una vida nueva, una vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado en Jesucristo todas las cosas. Y como mi Cristo está vivo, muy pronto lo veré. Como mi Cristo está vivo, muy pronto lo veremos cara a cara. Sí, Señor, ahí descansa nuestra seguridad de la salvación. Que muchos hombres, muchos podrán haber dicho muchas cosas, podrán haber fundado muchas religiones, podrán haber escrito miles de libros, pero todos se quedaron en la tumba. Solo fueron buenas ideas o buenos propósitos. En Cristo esto no fue así. Él se levantó de entre los muertos y hoy tenemos esperanza. Este es un día de alegría en nuestras casas, de alegría en nuestros corazones. Aunque por fuera el mundo, Señor, se está doliendo a causa de la enfermedad, la muerte se pasea por el mundo, Señor. Aunque por fuera la economía también se va quebrando, Señor, cada vez más. Hoy los cristianos, hoy podemos tener gozo en Cristo Jesús. El gozo que tú das, el mundo no nos lo puede dar, Señor. Es un gozo que aún en medio de la situación que estemos viviendo, Padre, levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Nadie hay como tú, Señor. Tenemos esperanza, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.